Hola, bienvenidos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este nuevo episodio, en este podcast que hemos creado con mucho cariño para ustedes. Qué bueno que estén una vez más con nosotros. Hoy es un día muy especial para nosotros, entre que vamos a continuar y a la vez no vamos a continuar. Es una nueva etapa la que nos está esperando, así que creo que hoy estamos terminando una etapa. ¿Qué pensás? Vamos a llegar al fin con este episodio. Va a ser el fin de esta temporada que hemos estado... Esta primera temporada que hemos realizado. Han surgido muchos temas muy bonitos, muy interesantes, creo yo. Queremos agradecerles porque ustedes han sido parte de este proyecto y han hecho sus comentarios, nos han hecho sugerencias. Algunas veces hemos hablado de un tema y nos han escrito que justamente ese tema les ha ayudado porque estaban pasando por ciertas circunstancias. Y la mayor parte de los comentarios de ustedes son los que vamos a utilizar para el segundo episodio. Sí. Ya próximamente. Para la siguiente temporada. Para la siguiente temporada, para la siguiente temporada. Eso va a ser parte del enfoque que le vamos a dar porque son temas yo creo que más actuales tal vez, porque como mucho tiempo quedaron fuera de la escuela, del colegio, ahora que regresan algunos, un nuevo grado de estudio, va a haber algo diferente y muy bueno, ¿verdad? Sí. Así que vamos a comenzar porque si no avanza el tiempo. Miren, quiero arrancar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Son 3 versículos muy pequeños, muy profundos, pero están entrelazados. Como que no se puede mucho separar. Y ustedes van a dar cuenta por qué estamos hablando de esto. Número 1, dice versículo 16, estén siempre alegres. Primera recomendación. Segunda cosa, oren sin cesar. Y número 3, versículo 18, den gracias a Dios en todas las situaciones, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 3 cosas importantes. Y estas 3 cosas traen a mi mente que hay una llave, creo yo. Hay una llave que si lo utilizamos desde los 3, 4 años hasta los 120 años, nos va a abrir puertas. Tal vez estás pensando todavía en qué, ¿verdad? Más o menos. Y ustedes también. Creo que para mí la primera llave que nos hace entrar a las puertas con facilidad es la palabra por favor. Esa palabra por favor hace que el corazón de la persona, aunque esté lo más enojado posible, el tendero que está molesto porque el anterior cliente que llegó se peleó con él, pero uno llega y le dice, mire, por favor, me puede vender aquello y lo otro, se abre la puerta, como que el corazón del que recepciona nuestras palabras cambia el corazón. ¿Qué piensas? Sí, y creo que lo que pasa es que da a entender de que necesitamos de la otra persona, por ejemplo, con la que estamos hablando. Le da a entender de que en cierta manera yo quiero que me ayude, pero podemos requerir la ayuda de otra persona y tener una actitud como de egoísmo, como de enojo, como de autosuficiencia. Exactamente. Pero si usamos por favor, esa palabrita que nos han enseñado los papás desde chiquititos, pida por favor, no la enseñan de balde, si se puede decir así, sino que tiene un fundamento, creo yo, del hecho de decir, bueno, manifestemos que necesitamos de las demás personas, manifestemos educación. Perdona, mira, por favor, dame tiempo. No, el por favor es la actitud más humilde de la persona, lo que estabas diciendo. Es la actitud más humilde porque yo reconozco que no alcanzo, no sé esto, no sé aquello. Por ejemplo, sube uno a un bus urbano, un bus público, por ejemplo, por favor, va para tal lugar. Ese por favor ablanda el corazón, pero porque la persona a la persona que pedimos ese favor reconoce nuestra debilidad, nuestra humildad, y esa es una de las cosas que debemos aprender. O la dependencia que tenemos de otra persona, y si lo hablamos desde este otro punto de vista, nosotros dependemos de Dios y cuando le pedimos algo también debemos de pensar en decirle por favor. ¿Será? Claro que sí, porque Dios ve una actitud de nosotros de decirle, Padre, no puedo hacer esto, dependo de ti y lo pido. Entonces, como cuando un chiquitito no alcanza un dulce que está en una estantería muy grande, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Le dicen las mamás, ¿verdad? Por favor, porque vamos enseñando de que no somos autosuficientes en todas las cosas, necesitamos de los demás.
Y eso que me estás diciendo también me logra inspirarme del otro lado, porque cuando nosotros oramos, realmente la palabra es una súplica a Dios. Por favor, Dios, ayúdanos. Tal vez la Biblia no nos dice exactamente la palabra por favor, sino nos habla acerca de humillarnos delante de Él. Y es una actitud de decir, por favor, Dios, no podemos solos. Y eso es una actitud que abre las puertas. Por eso es que cuando ustedes van a llegar a ver a sus amigos, a decirle que salgan a jugar fútbol al parqueo, una cosa así, disculpe doña Gaby, por favor, estará no sé quién. Entonces eso abre el corazón. Exacto. Abre el corazón. Predispone a la persona a la que le estás hablando para que entonces ese corazón esté blandito. Y nosotros, tal vez te has dado cuenta, cuando llegan los amigos de nuestros hijos, por ejemplo, uno automáticamente califica a la persona que educado. Exacto. ¿Verdad que sí? Qué educado. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Primera Tesalonicenses nos dice 3 cosas. Número 1, dijimos, estén siempre alegres. Miren, el adolescente que está molesto, el niño que está así peleonero cada rato, es difícil que diga por favor, ¿verdad? Entonces lo único que hace es exigir las cosas. Hasta hay gente que está predicando ahora que obliga a Dios y yo te ordeno y que haga. No, eso no es eso, es una actitud de humillación. Y terminar el año con una actitud de estar siempre alegres es reconocer que si no fuera por Dios no estaríamos hasta hoy, Gaby. Todo lo que hemos vivido este año uno lo encierra en esa gratitud, porque viene que estemos siempre alegres. Y es que terminar un año tristes, enojados, molestos, frustrados, no es una actitud de haber dicho a Dios, por favor ayúdanos, sino que es una actitud de decir, ¿por qué me dejaste? ¿Verdad? La segunda cosa que queremos hablar, la segunda llave que queremos hablar es gracias. Y ahí está la parte final del verso que leías, Arnoldo, y yo creo que es fundamentalmente en lo que queremos enfocarnos en este último episodio, porque queremos decir gracias, queremos decirle gracias a Dios porque nos permitió hacer este proyecto, ahí aventurando al principio un montón, pensando cómo lo hacemos aquí, allá y allá, pero lo pudimos hacer. Entonces, como vos decís, es una llave que abre muchísimas puertas. Si bien decíamos por favor y gracias, hasta han escuchado por ahí cancioncitas que se arman desde chiquititos y que tenemos que aprender a decirlas en el momento adecuado, porque justamente como vos decís, son llaves que nos abren puertas. Hay muchas actitudes que nosotros tenemos que nos pueden cerrar las puertas. Hemos hablado anteriormente de sueños, de visiones, y estas 2 palabras nos van a abrir puertas para esos sueños y para esas visiones si sabemos aplicarlas muy bien. Entonces quisimos cerrar con este episodio hablando de la gratitud. La gratitud es el reconocimiento. Por eso te digo, son 3 palabras en este versículo que están entrelazados. Es algo que no podemos dejar de pasar. Hay una gratitud y vamos a tratar de hacerlo de una manera escalonada. No porque los demás no funcionen, no, sino porque en primer lugar queremos darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces no dijimos este año, por favor Dios, ayúdanos? La misma situación que estuvimos viviendo de la pandemia y todo esto, enfermedad, cuestiones económicas. ¿Se recuerdan cuando hablábamos acerca que apoyamos a nuestros papás porque ellos estaban con angustia de dónde viene un trabajo? Tal vez perdieron el trabajo. Este año fue tal vez difícil en muchas áreas, no solamente pandemia, en muchas áreas. Gente que perdió su familia, gente que perdió el trabajo, perdió un negocio. Algunos de ustedes tuvieron que cambiarse de casa inmediatamente porque no podían seguir pagando. Pero entonces le dijimos por favor a Dios y Dios nos respondió. Entonces nos toca la siguiente palabra, es la gratitud. Dios, reconocemos que si no fuera por ti no hubiéramos podido hacer nada. Cada detalle que Dios nos está diciendo ahora es, yo se los doy por amor, pero no es una obligación de Él, sino al contrario, es una gratitud la que debemos tener. Y hoy hay mucha gratitud en nuestros corazones, no sé cuánto. Yo no sé cuándo van a ver esto, pero personalmente es una tonelada, son furgones, son barcos
de gratitud que tengo en mi corazón. Y puedo recordar exactamente quiénes estuvieron cerca, quiénes no estuvieron cerca. Y entre la gratitud más grande, de verdad, tengo que reconocer esto, fue Dios. Dios. Cuando nos hablaron esto del podcast, Gaby, ¿te recuerdas? Pensábamos qué íbamos a hacer. Tenemos que reconocer. Dios nos dio las ideas, Dios nos dio los recursos, Dios nos dio todas esas cosas. O sea, yo me doy cuenta, ¿y quién es Arnoldo para hacer esto? No lo sé, yo tampoco lo sé hasta ahora, sino sé que Dios ha sido bueno. Pero también subieron 2 personas más que a través después de esto comenzaron. Quiero agradecerles a nuestros hijos. Sí. Bueno, pues ahí en una cena familiar surgió la idea, creo que se los comentamos un poquito al inicio, pero entonces como que ellos empezaron con la idea, bueno, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y entonces cada quien empezó a dar las ideas de lo que se podía hacer. Entonces creo que es una muy buena oportunidad, porque como estamos agradeciendo ahorita a todos, pues decirles gracias a ellos también, ¿verdad? Porque aportaron sus ideas y durante los tiempos que se han estado haciendo estos episodios, pues ellos han estado ahí también trabajando en una mínima o en una mayor parte, pero sí han estado constantes haciendo el trabajo que se debe hacer para que esto salga. Y si ustedes se dan cuenta, jovencitos que nos están viendo, pareciera que tus ideas no tienen valor, pero en la mesa, cuando comemos en paz, cuando oramos antes de comer y darle gracias a Dios por la comida, y tus ideas pueden ser una chispa para que crezca un proyecto familiar. ¿Verdad? Con nosotros fue el podcast. En tu casa puede ser una nueva relación con tus familiares que estaban separados. Puede ser una idea para un trabajo, puede ser el nombre de la tienda que quieren poner. No sé, o sea, si ustedes se dan cuenta, en la mesa surgen buenas ideas, como yo tengo que reconocer que ahora surgieron buenas ideas. Porque cuando me dijeron, yo dije que no, al principio no, solo me asusté porque yo sentía que no era capaz, no tenía la habilidad. Y tal vez me están diciendo algunos de ustedes, tampoco la tienen. Sí, es cierto, pero ya comencé a avanzar un poco. O los recursos, sí, ¿verdad? También pensábamos, bueno, ¿y cómo? Y empezamos a pensar con los recursos que teníamos en casa, pero Dios nos sorprendió dándonos aún más cosas de las que nosotros esperábamos. Y entonces, hay gratitud, Gaby, porque habíamos pensado incluso hacer algo tan sencillo, que tal vez para muchos de ustedes hubiera sido, bueno, pero comenzó a surgir unas nuevas ideas y tenemos que agradecer a gente que estuvo sin estar enfrente de las cámaras, que nos hizo posible esto. Yo quiero agradecerle, por ejemplo, a Félix Sánchez. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Por ahí lo estarán viendo. Sí, él realmente con unas ideas, con una serenidad, nunca dijo, no, eso no funciona. Bueno, no, siempre creyó en un proyecto. ¿Te acordás que le enviamos un primer proyecto? Sí. Esas anécdotas quedan solo atrás de cámaras. Porque la idea era pedirle su consejo, pedirle su guianza, su talento. O sea, uno sabe poquito o nada, pero cuando le llevamos y nos puso, miren, esto y eso nos gustó. Sí, exacto. Porque tal vez no es que yo sepa todo, el color aquí, que mire usted, yo no sé qué cámara tiene porque se mira muy negrito, me digo, no sé. Pero nos ayudó. Ahí no se puede hacer mucho. Sí, él dijo, mira, ya no investigué. Pero ¿cómo no poder ser agradecidos, Gaby? Sí. Por eso todo el año, y todo surgió desde ahí. Por eso te decía, en una mesa tan importante, jovencitos, muchachos, que ustedes no digan, no, es que mi papá ni me pone. No, vos decirlo. Puede ser que funcione. Sí. Hay cosas que no son exactas de parte de Dios que tenemos que ser agradecidos. Y ahí se está concretando lo que hablábamos hace 2 o 3 episodios, porque todo empezó como un sueño, una visión, y se fueron realizando los pasos, paso a paso, los planes, los proyectos. Nos sentamos un poquito, hicimos una prueba, no funcionó, pero ahí se fue dando todo de lo que hemos estado hablando en los programas anteriores. No, incluso nos habían dicho, de plano pensaron, bueno, va a tener miles de cientos de vistas. No importaba, nuestro corazón era servir por lo menos a uno, y no ha sido a uno. Realmente hemos visto, incluso nos estaban contando que
en algún lugar de Guatemala, ponen la tele y juntan a los primos. Ajá. Entonces casi prácticamente, nosotros es una vista nada más, Sí. pero dice que estaban hasta 9 u 11 primos viendo Ajá. esto. Eso significa que por lo menos está dando Se deben de resultado. reír ahí de todas las metidas de pata que hacemos, Sí, sí. pero qué bueno, ¿verdad? Sí. Eso es. No, y te Sí. recuerdas que entonces ya cuando comenzamos con esto, pues surgió la plática con el doctor Abner. Y también él decía, miren, esto me interesa, me gusta, ¿en qué puedo ayudar? Y esa actitud es la actitud de decir, ¿en qué puedo ayudar? Porque tal vez su trabajo en sí no es para estar en esto, pero sus ideas, su emoción de haber, oye, ¿te recuerdas Sí. esto? Su emoción. Por eso también queremos decirle gracias a Sí, Abner. sí, esto, bien. Después ya vinieron más personas, por ejemplo, Byron Frata, ¿verdad? Porque la primera vez que salió una prueba hicimos, miren, me dice, ¿por qué no le pone un poquito más de música? Y si quiere, entonces todos comenzaron a sumar, es increíble, Exacto. pero todos comenzaron a sumar a estas cosas, así que queremos agradecerle a Byron también porque estuvo cerca de nosotros. Sí, en la musicalización yo creo que es algo muy bonito y muy importante también. Solo con el inicio capta mucho la atención y creo que hizo un muy buen trabajo también, o está haciendo un muy buen trabajo. Quiero agradecerle también a Memi, porque cuando pensamos en los micrófonos, ¿te recordás? Sí. ¿Qué podíamos hacer? O sea, la verdad es que si ustedes se dan cuenta, tal vez todo era todo empírico, todo era, démosle así. Yo sé que sí se podía hacer, pero queríamos pegarle algo y hacerlo mejor. Y entonces ya el resto de cómo se miraba todo esto, también estaba la arquitecta Annette también, mire, ¿por qué no esto? Las primeras figuras, las caritas que habíamos utilizado. Si ustedes se dan cuenta, es un todo. Es la colaboración de muchas Es personas. un todo. Sí. A nosotros nos toca estar aquí al frente, pero la verdad teníamos que decirles muchas gracias. Ahora, vean esto, y con esto ya terminamos. Estén siempre alegres. ¿Vamos a pasar cosas duras, Gaby? Sí. Sí. ¿Nos ha dado resultado esto? Sí. ¿Y nos han criticado, Gaby? Sí. Sí. ¿Hay cosas mejores por hacer? También. Sí, sí. Pero estemos siempre alegres. Propónganse los últimos días, las últimas horas de este año, estar alegres. Que no les afecte lo que les digan. Anoche, por ejemplo, yo estaba en una situación donde me ponía un poco triste, pero decía, no, hombre, démosle así, las cosas tienen que seguir. Estemos Avanzar. siempre alegres. La segunda cosa es, no dejen de orar. Sí. Y siempre fueron una de las cosas que les estuvimos diciendo. No dejen de orar. Y la tercera y gran cosa es, sean agradecidos en todo. Sí. En todo. Algunas veces funciona, otras veces no. Porque dice que es esta la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. A pesar de todo, Dios nos está enseñando cada paso, cada detalle. Y estas cosas que no nos salieron tan bien, hay que decirle gracias, porque aprendimos. El caminar de la vida es un aprendizaje. Todo lo que hemos vivido en este año 2021 nos ha hecho aprender y esperamos que hayamos aprendido. Si no, nos toca pasar otra vez el examen, como hemos platicado en los podcasts anteriores. Tenemos que aprender la lección, superarla, saber que no es por nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de Dios. Y por eso la palabra al inicio, por favor Dios, ayúdanos. Pero después de esto, y que no pase demasiado tiempo, gracias. Es una buena oportunidad, estamos terminando el año. ¿Por qué no hacerle una tarjetita, por sencilla que sea, a nuestros papás, agradeciéndole por lo que han hecho durante el año, ¿verdad? O cosas como estas que, como decíamos, son la llave para un nuevo nivel, ¿verdad? Quiero utilizar estos 2 últimos minutos para decirte, ¿por qué no te animas a encerrarte en tu cuarto? Y si podés recordar cada detalle desde el 1 de enero del 2020, cómo Dios ha sido bueno con vos, para decirle gracias por esto, gracias por aquello, gracias, muchas cosas. Apuntarlo, Arnoldo, de repente nos sirve mucho. Y recordar cada vez, traer cada vez. Y tal vez en ese ratito no vas a estar ahí 8 horas encerrado en tu cuarto, pero tal vez ayudando en otra cosa, comiendo. Cuando te recordás de una gratitud, subí a escribir. Y el 31 de diciembre, date cuenta cuánto Dios te ha ayudado. Pero la segunda cosa fue lo que dijo Gaby.
A mí me gustaría que vos te encerraras a hacer una tarjetita, una nota, una carta, escribirle a tus papás, pero con letras súper bonitas y grandes. Gracias, papá. Gracias, mamá. Es que mi papá no vive conmigo, no importa, porque gracias a tu papá es que vos estás vivo. Escribir una nota, sea agradecido con él. No, pero es que usted, porque no sabe cómo es mi papá, no me importa. Yo lo que sí sé es que dice la Biblia que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. O incluso pensaba con personas que hemos tenido algún roce. Si escribimos una cartita y decimos gracias, yo estoy segura que muchas cositas que no han estado muy bien se van a romper y se van a restaurar relaciones al decir gracias. Miren, el año 2020 para pasar al 2021 es como cambiarse de casas. Es la oportunidad de dejar tirado todo lo que no sirve. Todas las viejeras, todas las cosas que solo van a ser bulto y van a ensuciar la casa nueva que es el 2021. Tiremos eso. Tiremos, como vos decís, una nota. Mira, perdóname si nos confrontamos en algún problema, perdóname si pasó esto, aquello y lo otro, y mira, pasémosla bien y pasemos a una casa nueva que se llama 2021 limpios. Pero con eso, con esa llave, por favor, ayúdame, Dios, y gracias porque has estado conmigo. Queremos terminar con una pequeña oración. La verdad es que hoy posiblemente vos digas, bueno, entonces ¿de qué hablamos? De gratitud. Mira, ¿para qué te sirve ser agradecido cuando la persona ya falleció? ¿Verdad? Ay, mi abuelita, mi abuelito, mi papá, No, ahora mandales un papelito. Escribí, decirle. ¿Por qué escribir? Porque a veces nos chiviamos y vamos ahí con ellos. No, papi, te amo y te quiero agradecer por esto. Mami, gracias por esto. ¿Cuántas veces no comiste? ¿Cuántas veces te lavaron la ropa? ¿Cuántas veces? Etcétera. Un montón de cosas. Hay gratitud. Debe haber gratitud en tu corazón. Como nosotros públicamente quisimos agradecer a la gente que hizo posible este podcast. Y decirles gracias a ustedes también por estar pendientes cada vez que salía un nuevo Ustedes hicieron que nosotros nos animáramos a seguir. Sí. Así que vean por última vez esto, porque yo creo que regresamos vamos a renovados. Sí, primero Dios. Yo sí ya no puedo ser más renovado, más envejezado, pero con alegría. Así que queremos darles gracias a ustedes y queremos terminar con una oración. Padre, gracias, porque nunca hizo falta tu cuidado sobre nosotros. Gracias por aquellos que nos vinieron a ayudar. Nos echaron el hombro, creyeron en nosotros, impulsaron esto, compartieron esto. Nos dieron sus ideas, nos mandaron sus ideas. Gracias, Dios. A ti la honra, Señor. Gracias, Jesús, porque por medio de tu sangre nosotros fuimos comprados. Y gracias a esa compra que hiciste, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos diste este regalo de ayudar a otros jovencitos. Padre, en el nombre de Jesús, olvidamos lo que quedó atrás. Ahora corremos a lo que está adelante, el año 2021. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo al final? Bueno, pues entonces, como les decíamos, estén pendientes, no sabemos cuándo, pero les vamos a estar contando y vamos a aparecer, como les decíamos, renovados. Envíennos sugerencias de temas, eso es muy importante para poder llegar a los temas que ustedes realmente quieren o necesitan. No se les olvide siempre, ore, nunca deje de orar. Y no tenés que estar hincado. Puedes caminar y lavando el carro de tu papá o yendo a comprar cohetes, no. Pero yendo a comprar algo ahí, orando. Número 2, lee tu Biblia, porque ahí es donde vas a encontrar la diferencia. Y número 3, obedece a tus papás. Nos vemos hasta el otro año.